Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas más polémicas y estimulantes de la psiquiatría moderna. Es la tesis de Thomas Shafts y su obra El mito de la enfermedad mental, que básicamente cuestiona los cimientos de esta disciplina. Para arrancar, una pregunta que va directa al grano. ¿Es una depresión comparable a tener un hueso roto? A ver, así de primeras suena un poco rara la comparación, ¿verdad? Pues para el psiquiatra Thomas Szasz, la respuesta a esta pregunta fue el punto de partida para poner patas arriba todo el edificio de la psiquiatría. Vale, vamos a pararnos aquí, porque esto es el meollo de la cuestión. Szasz trazó una línea muy clara. Por un lado, una enfermedad física como una fractura se define por cambios que se pueden ver, tocar, medir en una analítica o una radiografía. Hay una prueba objetiva. En cambio, lo que llamamos enfermedad mental se define a través de cosas mucho más abstractas, conductas, sentimientos, formas de comunicarse, sin marcadores físico-químicos que lo confirmen de forma rotunda. Y ojo, para Szasz esto no era un detalle técnico, era literalmente la clave de todo su argumento. Este va a ser nuestro plan de vuelo. Primero, entenderemos qué es eso del mito. Luego, veremos cómo Szasz lo redefine como un lenguaje de síntomas. Después, analizaremos una idea fascinante, el juego de estar enfermo. Nos preguntaremos quién pone las reglas y al final conectaremos todo esto con el debate que sigue abierto hoy en día. Empezamos por el principio, claro. El mito de la enfermedad mental. Y el subtítulo lo dice todo. Se trata de deconstruir una metáfora que ha calado muy hondo en nuestra sociedad. A ver, que quede una cosa muy clara. Szasz no estaba negando el sufrimiento humano, en absoluto. Lo que él argumentaba es que ponerle la etiqueta de enfermedad a ese sufrimiento era sencillamente un error de concepto. Para él es una forma de hablar, una metáfora que, de tanto usarla, hemos acabado tratando como si fuera una realidad científica, y según él, no lo es. Claro, la pregunta es inevitable. Si Sazko desmonta el concepto de enfermedad, ¿qué nos propone a cambio? Porque no se queda solo en la crítica, ¿eh? Él ofrece una explicación alternativa para esas conductas que a menudo nos dejan perplejos. Y esa explicación nos lleva directos al segundo punto, un lenguaje de síntomas. La idea de que el sufrimiento siempre encuentra una manera de comunicarse, de salir a la luz. El caso de estudio que Szasz usaba una y otra vez era la histeria, ese diagnóstico tan del siglo XIX para un montón de síntomas físicos que no tenían causa aparente. Para él, esto era el ejemplo perfecto de lo que él llamaba un problema de la vida, o sea, una dificultad existencial, un conflicto personal que no encontraba cómo expresarse con palabras y acababa, por así decirlo, hablando a través del cuerpo. Y aquí viene uno de sus conceptos más potentes, el protolenguaje. Szasz lo explicaba de una forma muy gráfica. Un bebé llora. Ese lloro no son palabras, pero comunica una necesidad de forma muy directa: hambre, dolor, miedo. Pues bien, él decía que los síntomas de la histeria son algo parecido. Un lenguaje no verbal, mucho más complejo, sí, pero un lenguaje al fin y al cabo. Una forma de expresar una angustia muy profunda y de pedir ayuda cuando las palabras simplemente no son suficientes. Pasamos a la tercera parte, y aquí la teoría se pone todavía más interesante: el juego de estar enfermo. Szasz nos propone que veamos las interacciones humanas, incluida la enfermedad, como si fueran juegos sociales con reglas no escritas. La premisa en realidad es muy sencilla. Nuestras vidas en sociedad no son caóticas, están estructuradas por roles y reglas que nos dicen cómo comportarnos. Pensemos en el rol de estudiante, de padre, de profesional. Cada uno tiene sus propias reglas de juego. Y así es como funcionaría el rol de enfermo. Los jugadores son el paciente, el médico, la familia, la sociedad. Las reglas son bastante claras. El paciente muestra desamparo y el médico o la familia ofrecen ayuda. ¿Y el objetivo del juego? Pues podría ser recibir cuidados o aliviar un sufrimiento que es muy real. Pero, y aquí es donde la idea de Szasz se vuelve más provocadora, también podría ser una forma de evadir responsabilidades que la persona siente que no puede afrontar. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la del cuarto punto. Si esto es un juego, ¿quién escribe las reglas? ¿Quién es el árbitro? Aquí es donde Szasz apunta directamente a la institución de la psiquiatría. Según Szasz, el poder de la psiquiatría no viene solo de la medicina, sino de su capacidad para definir la realidad social. Él decía que su poder creció al expandir constantemente lo que se considera enfermedad, reclasificando problemas de la vida como si fueran condiciones médicas. De esta forma, la psiquiatría, en su opinión, va más allá de su papel médico y se convierte en un árbitro social que decide qué formas de vivir son aceptables y cuáles se consideran una patología. Y con esto llegamos a la última parte. Vamos a ver cómo estas ideas, escritas en 1961, siguen resonando con muchísima fuerza hoy en día. Entramos en el debate actual.
Esta línea de tiempo nos da una perspectiva muy rápida, desde los estudios de Charcot en el siglo XIX, pasando por el bombazo que supuso el libro de Sass en el 61, hasta la enorme controversia que se montó con la llegada del DSM-5 en 2013. La pregunta de fondo sobre qué es y qué no es un trastorno mental sigue desde luego muy abierta. Y esta no es una crítica que venga de fuera, ni mucho menos. Escuchen esta cita de Allen Frances, que no es cualquiera, fue el jefe del grupo que redactó el DSM-4, la versión anterior del manual. Y él mismo dijo que el nuevo trastorno de síntomas somáticos del DSM-5 corre el riesgo de etiquetar erróneamente a muchas personas como enfermos mentales. Que una crítica así venga de una figura tan central, del arquitecto de la versión anterior, demuestra hasta qué punto el debate que Sass abrió hace décadas sigue más vivo que nunca. Por supuesto, hay que escuchar la otra cara de la moneda. Los defensores del DSM-5 argumentan que no es una Biblia, sino una guía para profesionales. Aclaran que su función es clasificar los trastornos, no a las personas, y que su uso debe ir siempre acompañado de un buen juicio clínico y de unos criterios éticos muy claros. La herramienta, dicen, no es el problema, sino su posible mal uso. Y así cerramos este análisis. La crítica de Sass nos obliga a darle una vuelta a la pregunta fundamental. Si la enfermedad mental es, al menos en parte, una forma de comunicar un sufrimiento profundo, ¿cómo deberíamos escuchar? Quizás el verdadero desafío no sea tanto diagnosticar, sino, por encima de todo, aprender a comprender.